Hola de nuevo, solamente nos queda ya un teorema para completar los tres teoremas del tema de continuidad, que es el teorema de, nunca sé cómo se dice esta palabra, Weierstrass, 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 hay un montón de formas de decirla, yo voy a decir Weierstrass y cada uno ya que busque cómo se pronuncia el alemán. ¿Qué dice este teorema? Pues igual que los anteriores, tiene una serie de cláusulas. Este es muy sencillito, además tampoco da para muchos ejemplos. He copiado directamente de mis apuntes para que tengas aquí la imagen de este señor, de Vistras, y lo que dice es que si tenemos una función continua en un cierto intervalo y no pide nada más que la función sea continua, entonces esta función alcanza al menos un máximo y un mínimo absolutos en dicho intervalo. Es decir, un punto el mayor de ellos, un punto el menor de ellos y son puntos, ambos. Vamos a analizar ese teorema porque es muy interesante. Lo primero, fíjate, tenemos que colocar puntos cerrados porque dice que sea continua en ese intervalo cerrado. Esto ya sería interesante de por sí, porque si elegimos un intervalo abierto, ya no funciona. Este teorema ya no funcionaría. Entonces, las matemáticas siempre van a buscar justamente ese tipo de definiciones. Entonces, fíjate qué ocurre cuando tomamos un intervalo AB, que no cumple el teorema. Ahora tacharé esto porque no cumple el teorema. Si yo uniese A y B con una recta, vemos que tiene un mínimo absoluto, pero no tiene máximo absoluto. Te puedes acercar todo lo que tú quieras a B, pero nunca vas a llegar a B, con lo cual no tiene máximo absoluto. Es decir, no se está contradiciendo el teorema, simplemente es que el teorema te exige que sea un intervalo cerrado. Si tú pones uno abierto, no cumple las condiciones del teorema, por lo tanto no se puede aplicar. Pasaría un poco igual en el caso de una función discontinua. Fíjate que podríamos unir A y B, pues por ejemplo, podríamos hacer así, de forma asintótica, algo de este estilo, y podríamos volver por aquí también de forma asintótica. Tenemos igual que antes un mínimo absoluto, pero no existe un máximo absoluto. Claro, como hemos dicho antes, no cumple las condiciones, que en este caso es que f de x sea continua en ese intervalo. Al igual que aquí no cumplía las condiciones, porque el teorema pide intervalos cerrados, no intervalos semiabiertos o abiertos. Ahora ya con esto en la mano, pues vamos a empezar a buscar casos para que entiendas un poco de qué va este teorema. La forma más sencilla de unir dos puntos de forma continua sería esta de aquí, y aquí estás viendo que tienes un máximo absoluto y un mínimo absoluto. ¿De qué otras formas se podrían unir estos dos puntos de forma continua? Pues, por ejemplo, imagínate que hacemos algo de este estilo. ¿Qué pasaría entonces? Que tienes aquí un máximo absoluto y que tienes aquí un mínimo absoluto. Por supuesto, el teorema, una vez más, dice que al menos hay un máximo absoluto o un mínimo absoluto. ¿Y por qué menciono esto en particular? Porque fíjate que para unir estos dos puntos yo podría hacer así, así, así y así. Entonces, si he conseguido que estén en el mismo sitio los dos, aquí tendrías dos máximos absolutos y un mínimo absoluto. De hecho, es más, aquí el teorema no nos está diciendo dónde está A y dónde está B, con lo cual podríamos incluso tener una situación parecida a esta. Si tuviésemos esto, podríamos unir ambos con una línea recta, en cuyo caso todos son máximos absolutos o mínimos absolutos. Aquí habría que ya recurrir a las definiciones propias de qué es un máximo o un mínimo, pero la idea es un poco esta. Unas como unas los dos puntos, va a haber siempre un punto entre medias que sea el más alto y un punto entre medias que sea el más bajo, desde el ejemplo más sencillo hasta los ejemplos más complicados. Te he puesto un ejemplillo ahí en los apuntes, pero bueno, este teorema es verdad que tampoco se puede utilizar mucho en ningún problema en particular, al menos no de este nivel. A un nivel superior sí que es muy utilizado, más de lo que te puedas imaginar, pero a este nivel, pues bueno, simplemente que lo conozcas, que veas cómo funciona el teorema y poco más. Con esto cerramos ya este vídeo y este bloque de continuidad y nos vemos ya en los próximos vídeos.